La cápsula bíblica presenta la palabra viva y eficaz con los temas bíblicos y proféticos, el panorama apocalíptico y todo el acontecer mundial. Y ya con ustedes, el pastor Edwin Orellana. Dios les bendiga rica y abundantemente, amados hermanos. Este que les habla es el pastor y evangelista del Señor, Edwin Orellana, con un episodio más del podcast de la cápsula bíblica, que esperamos que va a ser de mucha bendición para sus vidas en el nombre del Señor. El tema que estaremos tocando hoy se titula ¿Es bíblico hablar con demonios? Vamos a estar buscando en las escrituras qué nos dice la palabra del Señor en referencia a la liberación de las almas, en el ministerio de la liberación, en el evangelismo bíblico que tenemos dentro de la escritura. Vamos a ir así buscando de antemano en las escrituras, bendito el nombre de Jesús, en Lucas capítulo 10, versículo 19, que dice de esta manera: He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Vamos a hacer así, hermanos, una oración para presentarnos delante del Señor antes de entrar en contexto en el estudio de esta ocasión, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, glorificamos tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor, unge nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos sean abiertos, Señor, para que podamos, Dios mío, encontrar las riquezas de tu preciosa palabra y que sea de bendición a nuestras vidas y a todos aquellos, Señor, que nos están escuchando a través de tu palabra, a través de este mensaje, en el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. ¿Es bíblico hablar con demonios? Mis amados hermanos, estamos en un tiempo bastante peligroso. Estamos en tiempos donde tenemos que tener una precaución muy extrema con un montón de movimientos falsos, apóstatas, movimientos de obreros fraudulentos y ministerios fraudulentos que se encuentran no solamente en las redes sociales, sino que en muchos lugares y en muchos países hemos podido encontrar una cantidad exorbitante, ¿no?, de ciertos predicadores sensacionalistas o predicadores fraude, por decirlo así, ¿no? Estos piratas del Caribe, estos elementos raros, ¿no?, que se disfrazan como obispos o como obreros del Señor y que hacen alarde de ciertos ministerios que supuestamente tienen superpoderes o son super ungidos, bendito el nombre de Jesús. Yo creo que cada uno de nosotros o ustedes ya han podido buscar en las redes sociales o han podido encontrarse con estos personajes a veces un poco cómicos, pero desconcertantes a la misma vez, ¿no? ¿Han visto ustedes este tipo de predicadores, ¿no?, que supuestamente cuando están haciendo liberación o están liberando a una alma, comienzan a interrogar a la persona o al individuo que supuestamente está poseído por un demonio y comienzan a tener un diálogo? Comienzan a hablar con él, ¿no?, a preguntarle su nombre, cómo te llamas, por qué entraste ahí, cómo pudiste tomar su vida y tantas cosas que se veían cuando están haciendo este tipo de eventos, un poco a veces medio raro y medio a veces hasta como medio ocultista, ¿no? Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Es bíblico ese tipo de práctica? ¿A dónde se basan ellos? ¿Cuál es la base bíblica que nosotros podemos buscar para entender realmente qué es lo que está pasando? Bueno, la base bíblica que toman estas personas, supuestamente estos falsos ministerios, se encuentra, mis amados hermanos, en el mismo Evangelio de Lucas, bendito el nombre de Jesús, verso
capítulo 8, perdón, versículos 26 al 33, que nos narra la historia, bendito el nombre de Jesús, cuando Jesús va a la Gadara, a la región de la Gadarena, y se encuentra, ¿no?, con el endemoniado de Gadara, y Jesús le ministra liberación. Bendito el nombre de Jesús. Y se acuerdan que Jesús le pregunta al demonio, ¿no? Le dice, ¿cómo te llamas? Y la escritura nos dice que aquel personaje le contesta a Jesús, ¿no? Me llamo Legión porque somos muchos demonios. Y que esos demonios, dice la escritura, habían entrado a morar y a ser parte de la vida de aquel hombre que estaba atrapado y que estaba prácticamente bajo el poder y la posesión, ¿no?, de una legión de demonios que se calcula que era entre 2.000, otros dicen hasta 4.000 soldados que pertenecían a una legión romana, por lo que se dicta, ¿no?, se cree que el hombre tenía aproximadamente a por lo menos 2.000 demonios o espíritus de todo tipo que poseían la mente, el corazón, el carácter y la voluntad del endemoniado gadareno. Ese es el texto que ellos agarran para ellos encaramarse, ¿no?, para ellos treparse en medio del pueblo cristiano y para poder introducir sus ministerios. Ahora, ¿por qué ocurre este tipo de evento? Bueno, les estaba diciendo anteriormente, mis amados hermanos, que cuando nosotros vamos a establecer una doctrina, no podemos establecer una doctrina bíblica con un texto bíblico, porque todas las falsas religiones y las falsas herejías que se dan en el mundo del cristianismo nacen con un texto, en su gran mayoría. No podemos formar una doctrina bíblica con un solo texto. Necesitamos apoyo bíblico de muchas partes de los profetas del Antiguo Testamento, de Jesucristo, de las enseñanzas del apóstol Pablo, de las enseñanzas de los apóstoles, y hacer un compendio y una investigación más a profundidad para nosotros poder establecer una doctrina. Bueno, puesto esa ya como base eso, les quiero dar a entender de que ellos cogen estos textos para supuestamente aseverar que ellos tienen la autoridad de hablar con demonios y que cuando ellos ministran y se presentan como estos súper ungidos, ellos tienen la autoridad de hablar con los demonios. Pero la Biblia nos muestra otra cara de la moneda. La Biblia nos muestra, mis amados, que esa no es la manera de liberar a las almas, ni de la manera que Jesús estableció para echar fuera demonios. ¿Cuál es la manera correcta que Jesús nos ha mostrado? Bueno, Jesús siempre nos enseñó y nos ha servido siempre el Señor como el modelo a seguir. Jesucristo es el modelo que nosotros tenemos que seguir a través de sus enseñanzas, no solamente en palabras, sino en hecho, en la forma en cómo Jesús liberaba las almas. Estas personas que les estoy mencionando aseguran tener el poder y la autoridad de hablar con los demonios. Inclusive yo he visto predicadores que le dicen al demonio, tírate al piso, y el demonio se tira. Oh, date vuelta para acá, y el demonio se da vuelta supuestamente. Oh, levanta la cabeza, y el demonio levanta la cabeza, y le comienzan a dar órdenes al demonio. Tírate al piso, no te muevas, te quedas ahí quédate ahí. ¿Es bíblico todas esas cosas? Mis amados hermanos, yo quiero decirles que hay muchos ministerios, no desde ahora, desde hace varias décadas, especialmente aquí en los Estados Unidos, y todos estos movimientos falsos, casi todos se han gestado dentro del mismo Estados Unidos. Es de aquí donde sale la mayoría de apostasía. Hay otros países como Brasil que están cargados de apostasía, y aún la República Dominicana se ha convertido en el epicentro de la apostasía de América Latina. Hay otros países donde siempre va a haber apostasía, pero hay ciertos países que se están gestando, se están convirtiendo como en el epicentro, ¿no? Uno de ellos es la República Dominicana. Y estamos viendo un montón de predicadores y ministerios, hermanos, falsos que están saliendo de este país. Lamentablemente, los países, mis amados, que están llenos de brujería y de hechicería son una caldera
de talento, por decirlo así, ¿no? Para el mismo diablo levantar ministerios falsos. Y es donde vamos a ver mayormente este tipo de predicadores que supuestamente salen en las redes sociales, ¿no? Han visto, por ejemplo, otros evangelistas donde supuestamente viene alguien a amenazarlos con un machete o con una pistola, y ustedes mirarán los títulos sensacionalistas, ¿no? De muchos de estos ministerios falsos. Oh, miren, ese demonio vino, traía un machete y atacó al pastor y no lo pudo matar. O vino con un revólver y no lo pudo tocar. Miren, mis amados hermanos, quería decirles algo. Muchas de esas personas que ustedes miran que supuestamente van a estas campañas como endemoniados, entre comillas, muchos de estos ministerios le pagan a personas que no son cristianas, que no tienen temor de Dios, y llevan personas que supuestamente son endemoniadas a estas campañas para hacerle creer a la gente que son endemoniados, pero no lo son. Aunque usted no lo crea, como decía aquel famoso programa de los años 80 de Ripley, esa es la realidad que vivimos en el Evangelio. Estamos plagados de un montón de ministerios que se hacen llamar ministerios de liberación, ministerios de milagros, donde también se le paga a mucha gente para pasar al frente, para hacerse pasar que están enfermos, paralíticos, que tienen algún tipo de impedimento, bendito el nombre de Jesús, y que al final son parte de un show bien orquestado por estos obreros fraudulentos, por estos ministerios fraudulentos, porque acuérdense que detrás de todo esto, mis amados, está la cuestión del dinero. El dinero es el que mueve, es el que corrompe las mentes y los corazones, y hoy en día nuestra iglesia la están atacando no solamente desde afuera, sino que dentro del pueblo nuestro hay un montón de gente infiltrado ya, que parecen evangélicos, pero no lo son. Pero hoy nosotros vamos a agarrar, mis amados hermanos, vamos a agarrar la serpiente por la cabeza y se la vamos a cortar. ¿Por qué? Porque aunque Jesús es el único que tiene la autoridad para hacer esas cosas, cuando la Biblia nos relata a nosotros la historia del endemoniado Gadareno, bendito el nombre de Jesús, nos relata la historia que Jesús no practicaba eso. Ese es un caso aislado donde Jesús, hermano, hizo simplemente una pregunta. Jesús no se puso a hablar con los demonios. Jesús no practicaba eso. Jesús iba directo y les decía, sal fuera o los echaba directamente. Jesús no practicaba. Lo podemos corroborar. Bendito el nombre de Jesús. En el nombre del Señor. Y como les estaba diciendo, en el versículo 19 de Lucas, ya el Señor había dado autoridad, nos había dado autoridad, ¿verdad? Que dice que he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. O sea, ya nosotros recibimos la autoridad, nosotros no necesitamos estar conversando con un demonio, ni preguntándole de dónde viene, por qué entró en ese cuerpo, si se baña, si no se baña, si entra por la noche, si entra por el día, si entró por música rock, si entró por esto. No, eso no es lo bíblico. Lo bíblico es sal fuera en el nombre de Jesús y se acabó. Y vas para afuera. Porque la potestad, la autoridad ya ha sido delegada. Nosotros tenemos esa potestad. Bendito el nombre de Jesús. Y eso lo podemos ver, mis amados hermanos, por toda la Biblia. Por toda la Biblia. En el mismo ministerio de nuestro Señor Jesucristo se encuentra todo eso. Miren, en Mateo capítulo 8, versículo 16, la escritura nos dice que cuando llegó la noche, al Señor le trajeron un montón de endemoniados, y dice la palabra, y dice la escritura que con la palabra el Señor echaba fuera los demonios y sanaba a todos los enfermos en Mateo 8:16. Dice que cuando venía la noche, el Señor con la palabra echaba fuera los demonios. No dice que se ponía a hablar con los demonios. No dice, hermano, que se ponía a conversar y que Jesús siguió practicando eso. ¿Me están entendiendo? Entonces no podemos hacer una práctica de algo que es antibíblico.
Han tomado ese texto. Ahora, ¿por qué lo hacen? Bueno, es una pregunta bastante sencilla, mis amados. La cuestión es el dinero. Estos ministerios de estos super ungidos, estas personas fraudulentas y ministerios fraudulentos, siempre quieren presentarse como unos super ungidos, como unos cristos. Ellos quieren que la gente crea que ellos tienen autoridad, que tienen poder, porque eso le gusta a la gente. A la gente le gustan los milagros. A la gente le gustan las cosas sensacionalistas. Entonces, cuando un predicador se para enfrente de un púlpito y comienza a hablar con un demonio, y el demonio comienza a berrear entre comillas, ¿no? Porque esas son personas que ellos mismos han pagado, los llevan a la iglesia, los llevan al culto, ese supuestamente, ese servicio, y ya están ellos preparados para que esa persona entre en acción, haga su show como un teatro, como lo hacen los que van pagados para hacer milagros falsos, porque hay muchos milagros falsos. Ahora, con esto, mis amados, no estamos diciendo que no hay una verdadera liberación. Sí la hay, la liberación bíblica. Con esto tampoco no estamos diciendo que Dios no hace milagros. Dios hace milagros, pero los hace con los ministerios correctos y los hace en su tiempo. Lo que estamos hablando aquí es la cuestión que hay un montón de ministerios falsos, un montón de gente que por dinero está engañando al pueblo. Y como vuelvo y le repito, los países donde hay mucha brujería, mucho hechicero, espiritista, brujos, curanderos, mis amados, son propensos a levantar un montón de gente falsa que se mete dentro de nuestras iglesias y que las están destruyendo. Entonces, estas personas saben eso. Los demonios, el diablo, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús, ellos saben, hermanos, que eso le gusta a la gente. A la gente le gustan los milagros. A la gente le gusta ver poder, le gusta ver autoridad. Entonces el diablo y los demonios, que el Señor los reprenda, ellos saben esa situación. Entonces crean estos ministerios supuestamente con super ungidos o super poderosos. ¿Para qué? Para que las masas los sigan. Y ellos a consecuencia de eso también reciben dinero. Porque estos ministerios reciben y ganan mucho dinero, hermano. Esta gente hace plata con el pueblo y con la ignorancia de la gente y con las almas inconstantes, que son almas que no conocen del Señor, que vienen buscando liberación y ayuda espiritual a estos ministerios falsos. Entonces ya sabemos que todo esto es una falsedad, que esto es antibíblico y que no es verdadero. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, como les estaba diciendo, en Mateo 8:16 la escritura nos dice que Jesús echaba a los demonios con la palabra, simplemente con su palabra. Les ordenaba, por ejemplo, sal fuera, o déjala, o sal de ella, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no tenemos que conversar ni averiguar por qué ese espíritu está ahí, sino que él tiene que salir, porque la autoridad ya fue delegada para nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Eso es muy importante que nosotros, mis amados hermanos, nosotros lo podamos recalcar. Bendito el nombre de Jesús, de que nosotros tenemos la autoridad ya delegada por el Señor. Usted la tiene, yo la tengo, todos lo tenemos porque ya el Señor nos la dio. Eso lo podemos, miren, lo podemos corroborar en Marcos 16:17 también. Bendito el nombre de Jesús. Cuando el Señor dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. O sea, ya eso está confirmado. Los que creen en mi nombre, dice el Señor, los que creen en mí, estas señales los seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Está viendo? Entonces, ¿lo bíblico qué es? ¿Hablar con un demonio? Y decirle, ¿por qué estás ahí? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu apellido? ¿De dónde vienes? Si eres de los que están arriba o de los que están abajo. Eso no, eso es antibíblico, amados. Eso es un show que montan todos estos sinvergüenza. Lo bíblico dice el Señor que los que creen en Él, estas señales los seguirán en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús. La liberación se tiene que dar, porque la autoridad la da el nombre de Jesús de Nazaret.
Es el nombre del Señor el que nos da la autoridad. Bendito el nombre de Jesús para que ellos sean echados fuera. Es categórico. Eso es así, mis amados. Eso es así. Y hay cuántos otros textos más no podríamos encontrar. En Mateo habla mucho de esas liberaciones que Jesús hacía. El mismo Marcos nos escribe, bendito el nombre de Jesús, nos da mucha información relevante sobre las sanidades, cómo Jesús, hermanos, sanaba y echaba fuera a los demonios. Bendito el nombre de Jesús. En Marcos 1:34, bendito el nombre de Jesús, dice la Escritura que el Señor sanó a muchos enfermos de diversas enfermedades y que echaba, dice la Escritura, que echaba fuera a muchos demonios. Y dice la Escritura todavía, ahí dice que no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Miren esto. Ve lo que les estoy diciendo, que eso contradice a la forma de cómo Jesús practicaba la liberación hacia las almas. Fíjese que eso está en Marcos 1:34, capítulo 1 de Marcos. Dice la Escritura que Jesús no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Entonces, ¿cómo es que estas personas, ¿cómo te llamas? Me llamo Pancho Carequeso. ¿Y por qué entraste ahí? No, entré aquí porque me compré un disco de Bad Bunny. ¿Y por qué canción entraste? Pues entré por la canción no sé qué. Y comienzan a hablar, hermano, y hacen un show. Porque los demonios saben, vuelvo y les repito, amados, disculpen que sea tan repetitivo, ¿no? Pero es para confirmar lo que les estoy enseñando. Lo hacen porque ellos brindan esa imagen de superungido, pero eso es antibíblico. Cuando nosotros vamos a ministrar liberación, se le dice a la persona, en el nombre de Jesús de Nazaret, quedas libre y estás echado fuera por el poder de Jesucristo y se acabó. No tenemos que estar averiguando por qué ese espíritu está ahí. Eso no nos concierne, eso es antibíblico. Y ahora más adelante, a medida avanzamos en este pequeño estudio, se van a dar cuenta que yo les voy a mostrar de dónde viene esa práctica exorcista. Porque esa es una práctica esa es una práctica exorcista mundana. Eso no viene de parte de Dios, eso que hacen ellos. Entonces, en capítulo 1 de Marcos, dice la Escritura que el Señor no dejaba hablar a los demonios, no hablaba con ellos, los echaba fuera y se acabó. Bendito el nombre de Jesús. ¿Recuerdan ustedes también, ahora que me estoy acordando yo, recuerdan ustedes en Hechos capítulo 16, bendito el nombre de Jesús, cuando Pablo llega a la ciudad de Filipo? ¿Se acuerdan ustedes que había una joven, dice la Escritura, que tenía un espíritu de adivinación? Y que dice que cada vez que Pablo, bendito el nombre de Jesús, cada vez que ellos iban, ¿verdad? Dice la Escritura que cada vez que ellos iban subiendo a la hora de la oración, dice la Escritura, aquella muchacha comenzaba a gritar, ¿no? A espaldas de ellos, ¿no? Estos son los siervos del Dios Altísimo que les anuncian el camino de la salvación. Y dice que cada vez que Pablo dice que Pablo cada vez que iban a la hora de la oración, dice la Escritura, aquella mujer siempre se manifestaba. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué nos dice la Escritura que pasó en ese momento? No dice la Escritura que después que de unos días, dice la Escritura, de Pablo y Silas, de estar yendo a la oración, ya Pablo se sintió como un poco molesto, ¿no? Un poco enfadado. Pablo comenzó ya a tener como un espíritu un poquito, se puso un poquito, ¿verdad? Como que se le subió la caldera, como dirían ahí, bendito el nombre de Jesús. Dice que la Escritura, que en el nombre de Jesucristo, dice que Pablo mandó al espíritu a salir de ella. Fíjese bien, dice la Escritura que Pablo mandó al espíritu de la muchacha a salir en el nombre de Jesucristo. O sea, Pablo no se puso a dialogar. Pablo no le dijo a la muchacha, mira, espíritu de adivinación, ¿cómo entraste en ella? Espíritu de adivinación, ¿cómo te llamas? Eso es antibíblico, amados. No nos dejemos engañar. Y huya, cuando usted vea esos ministerios, ni les dé like, no entre a esas páginas, no siga esos ministerios, porque esos son ministerios fraudulentos. Y las personas que van a hacer eso ahí,
que hacen eso como que fueran endemoniados. ¿Usted cree que son endemoniados? Muchos de ellos son familias o amigos o gente que ellos mismos les han pagado, hermano, como hacen en muchos programas, perdón, de reality show que hacen en la televisión, donde le pagan a la gente, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes este programa de la supuestamente doctora Polo? No, el mismo show de Cristina y otros shows que se dieron aquí en Estados Unidos, que muchos han sido acusados de pagarle a la gente para ir a hacer cosas. Pues estos hacen lo mismo. Esto le pagan a 2 o 3 por ahí, hermano. Mire, la gente en los países de Latinoamérica se vende por $100, $200. Porque estos ministerios agarran mucho dinero, hermano. Son cientos de personas que siguen. Y el diablo levanta esos ministerios para crear confusión. Pero hablar con demonios no es bíblico, es antibíblico. Eso es una práctica exorcista. Ya vamos a ir entrando ahí. Entonces la Biblia nos dice que Pablo y Silas, mientras iban y oraban, bendito el nombre de Jesús, Pablo dice que echó fuera el espíritu de la muchacha y ella fue librada simplemente en el nombre de Jesús. La misma escritura lo dice ahí, usted lo puede buscar en Hechos 16. Dice que Pablo le mandó al espíritu, le dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y dice que en aquella misma hora la muchacha quedó liberada. ¿Ve? Es que esa es la autoridad. Es que si hay autoridad, hermano, y hay unción en nosotros, no puede haber ese tipo de cosas de estarse con tanto juego. Como por ejemplo, hay un varón, un señor llamado Hugo Álvarez, me parece, que es del país de México. Y este señor es un pastor supuestamente que clama hacer liberaciones, muy famoso. Este varón clama hacer liberaciones. Pero cuando usted mira las liberaciones que hace el pastor Hugo Álvarez, usted lo que se da cuenta es que lo que está haciendo es un exorcismo. Y comienza a hablar con los demonios. Y les habla. Y tienes que salir en el nombre de Jesús. Y sal de ahí, demonio de música, demonio de droga, demonio de homosexualismo. Sal de aquí, demonio. Y comienza a mencionar todas esas cosas, mis amados. Pero realmente la Biblia nos muestra que la autoridad está en el nombre de Jesucristo y por la palabra de Dios. Que nosotros no tenemos que estar luchando. Se supone que usted no tiene que estar luchando 2 y 3 horas con un demonio. El demonio tiene que irse, porque la autoridad ha sido delegada en el nombre de Jesucristo. Si yo ya comienzo a entrar en una liberación con un demonio y oro y hablo y brinco y salto por 1 hora, 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, y por un montón de tiempo yo estoy luchando, entonces hay algo que no está bien. O Dios no me ha llamado a ese momento, o Dios no me ha llamado al ministerio de la liberación. ¿Está entendiendo? Por eso es que el ministerio de la liberación es muy delicado y no es para todo el mundo, mis amigos. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ir buscando, vamos a ver si podemos buscar. Fíjense en esto, ahora voy a buscar en mi Biblia, en Mateo 12:28. Mire que la escritura nos dice, déjeme buscar aquí rapidín, en Mateo 12:28, el Señor dijo estas palabras. Mire lo que dice el Señor, déjeme buscar acá rapidín. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios, mire lo que dice Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ese texto es importantísimo para lo que les estoy hablando, que era lo que les estaba mencionando hace unos segundos atrás. Pero si yo por el Espíritu de Dios, dice el Señor, echo fuera los demonios, entonces, ¿qué queremos colaborar con esto? Con esto queremos colaborar, amado, que cuando nosotros demos la autoridad y el llamado del Espíritu Santo al ministerio de la liberación, nosotros no necesitamos estar haciendo tanto show para liberar a una persona, porque es el Espíritu de Dios, y como estábamos leyendo en el otro texto, bendito el nombre de Jesús, y el poder de Dios, el que liberta a la persona y no nosotros, bendito el nombre de Jesús. Porque es así, mis amados hermanos,
Esa es la forma que Dios lo dictaminó y lo estableció. Nosotros no podemos y ni tenemos por nuestras propias cuentas el poder y la autoridad de echar fuera demonios. Lo tenemos porque, como les estaba leyendo, lo tenemos porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Segundo, el dedo de Dios, que es el poder del Padre, está con nosotros. Y tenemos la autoridad del Hijo, ahí está la Trinidad, que nos da la autoridad para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Ahora bien, ¿de dónde viene esta práctica de exorcismo supuestamente? Porque esto es parte del exorcismo. Y yo sé que ustedes ya saben esto. ¿Quiénes son los que practican el exorcismo? Por eso les estaba dando el ejemplo del caso de este pastor en México llamado Hugo Álvarez, que es muy famoso, un hombre que ha salido hasta en programas de televisión en México, que supuestamente hace liberaciones, pero que para mí él no practica la liberación bíblica. Él lo que practica es exorcismo, igual que los curas católicos. Entonces son los curas católicos los que usted va a ver que practican el exorcismo. Y nosotros como cristianos no practicamos el exorcismo. Y los exorcistas católicos, si ustedes pueden buscar en YouTube supuestos casos documentados que hay en documentales en YouTube de curas católicos, porque la Iglesia Católica tiene sus sacerdotes del diablo que practican el exorcismo, donde hablan con los demonios y les preguntan y les hacen ritos. Todo eso es diabólico, mis amados. Eso tiene que ver con el mismo satanismo y ocultismo. Por eso es que nosotros no practicamos el exorcismo ni hablamos con demonios. Nosotros los echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, por la autoridad que ha sido delegada por el Señor, por el Espíritu Santo y por el Padre. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué casos podemos hallar en la Biblia que nos habla referente a eso? Bueno, en Hechos capítulo 19, que les estaba mencionando sobre esta cuestión del exorcismo, nos habla la Escritura que por la mano de Pablo se hacían grandes milagros y que Dios hacía grandes prodigios. Por eso les estoy diciendo, aparte de las liberaciones, dice la Escritura ahí que con los delantales y los paños, o sea, los trapos que andaba Pablo puesto, dice que la gente los tocaba. Aún así, eran liberados, y también dice que muchos que eran enfermos también eran sanados solo con tocar la cierta indumentaria que el apóstol Pablo andaba puesta. Bendito el nombre de Jesús. Y aún así dice la Escritura que espíritus malos eran echados fuera en el nombre de Jesús por la unción que tenía Pablo. Terrible, terrible. Y Pablo no andaba hablando con demonios ni nada de eso, hermano. Los expulsaba en el nombre de Jesucristo y se iban. Pero dice la Escritura, dice que algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron, dice la Escritura, invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo sobre los que tenían espíritus inmundos y malos, y diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Se acuerdan ustedes? Y dice la Escritura que habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Mire esto. Dice que habían 7 hijos de un judío, el cual practicaban esto. Y dice que de momento se pusieron ellos a hacer como una especie de exorcismo, ¿no? Trataron de ponerse a hablar con un espíritu malo, y dice que el espíritu les dijo: bueno, yo sé quién es Pablo, bendito el nombre de Jesús, y a Jesús yo también lo conozco, pero ¿y ustedes quiénes son? Ahí vemos que el demonio está hablando, pero ustedes están viendo que cuando se involucra esta cuestión del exorcismo, sí se da ese tipo de cosas. Y dice en la Escritura que el espíritu inmundo, hermano, de aquel hombre que estaba tan endemoniado, saltó sobre de ellos, y que pudo aún más que ellos. Imagínense el tipo de demonio que había, que eran 7 contra un hombre, y el hombre les dio una golpiza de tal manera, dice la Escritura, que salieron huyendo de aquella casa desnudos y golpeados y heridos. Pero podemos ver de que lo que estaban practicando ellos era que exorcismo. Por eso la Escritura nos dice que habían unos judíos ambulantes exorcistas.
El exorcismo no es bíblico, ni viene de parte de Jesucristo, ni de parte de la iglesia. Entonces, los predicadores que usted vea en YouTube, en las plataformas, hablando con demonios y que le dan órdenes a los demonios y que les dicen échate para aquí, échate para allá, levántate, párate, ¿cómo te llamas? Hermano, eso es exorcismo. Eso no es bíblico, es antibíblico y no va de acuerdo a la doctrina de la liberación establecida por el Señor, ni por los apóstoles, ni por la iglesia. Huya de esos ministerios falsos, porque son ministerios que lo que están buscando es dinero, están buscando fama, y de esa forma es que engañan a las personas y engañan a la gente para hacerles creer que ellos son unos súper ungidos y que ellos son unos grandes poderosos supuestamente en la palabra o en la unción. Bendito el nombre de Jesús. Pero nosotros sabemos que la Escritura nos enseña, hermano, que vendrían muchos disfrazados de ovejas que son lobos. Por eso la Escritura nos dice también, bendito el nombre de Jesús, si nosotros vamos, recuerdan ustedes en la Escritura, si nosotros vamos a la Escritura, recuerdan ustedes cuando el Señor dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre nosotros sanamos enfermedades. ¿Y qué dice la Escritura que les dice el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. ¿Ve? Ahí se corrobora la palabra. Hay gente que tienen ministerios, que están hoy en día, tienen ministerios que supuestamente echan demonios y que curan enfermedades y que sanan a las almas supuestamente en el nombre de Jesús. Por eso ellos dicen ahí, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero ¿qué les responde el Señor? No los conozco, porque no fueron ministerios leales, no fueron ministerios genuinos, no fueron ministerios llamados por el Espíritu Santo. Es por eso que usted, mi amado hermano, tenga cuidado a quien usted sigue en las redes sociales, porque hay un montón de ministerios. Cuando usted vea, siempre les recordaré esto, cuando usted vea estos ministerios donde hay mucho milagro y superpoderes y superungidos, superhéroes que aparecen hoy del Evangelio, tenga cuidado, huya de esos ministerios, busque las enseñanzas de hombres de Dios, de ministerios de Dios, de gente leal, mis amados, que hay por ahí gente de sana doctrina, Amashama, Kimasaya, Laya, Kenda, gente de sana doctrina, mis amados, Manila, Laya, Kanda, gente de sana doctrina, mis amados, que le van a beneficiar su alma. No ande buscando milagros, no busque profetas, no busque apóstoles, porque nosotros no hemos sido llamados a seguir hombres, hemos sido llamados a seguir al Cordero de Dios. Espero, mis amados, que este corto estudio haya sido de bendición y vamos a hacer una oración para clausurar este podcast de la cápsula bíblica en el nombre de Jesús. Padre, te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por el estudio de tu palabra. Bendícenos, úngenos, Señor. Bendice a cada uno de los que escuchan, Dios mío, el programa en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga nuevamente, mis queridos amados hermanos. Gracias por soportarme y escucharme y nos veremos en el próximo episodio del podcast de la cápsula bíblica. Dios les bendiga, Dios les guarde.